Hola, ¿cómo están? En este primer capítulo lo que vamos a hacer es comentarles cómo fue nuestro recorrido como grupo en este último tramo de la práctica. Nosotros estuvimos trabajando con una organización que se encuentra dentro del rubro de las estaciones de servicio. Particularmente esta es una empresa familiar y data de una larga historia. Fue fundada por el abuelo de la familia, luego han trabajado sus hijos y actualmente se está incorporando a la tercera generación a trabajar dentro de la empresa. Para poder acercarnos a conocer la dinámica de la organización, lo que nosotros hicimos fue tener una entrevista con una de las referentes de la empresa. Y esta entrevista la dividimos en 5 ejes. El primero de los ejes fue el eje de los datos generales y de la historia de fundación de la organización. Luego lo que hicimos fue indagar las particularidades del clima de trabajo, así como también de la cultura organizacional. Luego pasamos a conocer aspectos vinculados a la comunicación, al liderazgo, al trabajo en equipo. Y por último lo que hicimos fue indagar acerca del desarrollo del personal y de las capacitaciones que se realizan en la organización. En cuanto a nuestro trabajo como grupo, nos organizamos de forma flexible, siempre mantuvimos una comunicación fluida y constante y fuimos tomando varias decisiones, pero siempre en equipo. La primera decisión que tomamos fue que la entrevista sería llevada a cabo por 2 de nosotras. Y luego las otras 2 integrantes lo que hicieron fue desgrabar la entrevista para que así todas tengamos la información disponible para hacer luego en conjunto el análisis de los datos relevantes y poder hacer una lectura. A partir de este relevamiento, lo que nosotras pudimos indagar es que había varias necesidades en la organización que eran pertinentes como para que un psicólogo laboral intervenga. Lo que nos sucedió es que quizás no hicimos foco en un primer momento en las cuestiones más urgentes, como por ejemplo en lo que sería la perspectiva de género. Nosotros ubicamos que había algunas cuestiones vinculadas al género y al liderazgo y a la incorporación de personal que no estaban siendo resueltas. Lo que sucedió es que en la supervisión pudimos dar cuenta de que quizás esa no era una de las necesidades más urgentes, y entonces tomamos la decisión de intervenir sobre el liderazgo y sobre la comunicación dentro de la organización, porque consideramos que son aspectos que afectaban transversalmente a la organización. Entonces, bueno, hicimos hincapié en esas 2 necesidades. Esta fue la decisión central que tomamos, que permitió que nosotras diseñáramos a partir de esto la intervención que les vamos a compartir en los próximos capítulos. Bienvenidos al capítulo 2. En este capítulo vamos a hablar sobre la intervención, aludiendo al diagnóstico y a los objetivos que realizamos junto con mis compañeras. En este capítulo les contamos qué necesidad detectamos puntualmente y por qué decidimos trabajar sobre ella. Durante la entrevista apareció constantemente la idea de que todos hacen un poco de todo dentro de la empresa. Esta frase que mencionamos nos permitió pensar cómo se demuestra cierta superposición de roles y falta de clarificación de roles y cómo está enlazado al hecho de que sea una empresa familiar. A esta cuestión, a su vez, se le suma las expectativas implícitas internas que tienen sobre sus trabajadores. Es decir, tienen ciertas expectativas sobre sus empleados que no son comunicadas de forma directa. En cuanto a lo que es el liderazgo, también pudimos observar que existe una fuerte estructura marcada por la figura paterna, que hay distintos modelos de conducción existentes y que también hay distintas maneras de comunicación con los referentes de turno. Mencionado esto, junto con mis compañeras planteamos 2 objetivos generales. El primer objetivo que se nos ocurre es fortalecer los procesos de comunicación interna entre los miembros de la organización, favoreciendo la explicitación de las expectativas y de los criterios de trabajo. En general pensamos 3 objetivos específicos que tienen que ver con facilitar la explicitación de expectativas y criterios de trabajo entre los referentes, generar instancias de intercambio que permitan identificar estas expectativas o dificultades comunicacionales cotidianas, favorecer canales de comunicación más claros entre los distintos turnos y áreas. Luego planteamos un segundo objetivo general que tiene sus objetivos específicos. El objetivo general segundo tiene que ver con promover prácticas de liderazgo coherentes con los valores de la organización de esta empresa familiar, que tienen que ver con el acompañamiento, con el diálogo y con la confianza. A este objetivo general le sumamos 3 objetivos específicos, que es desarrollar habilidades de comunicación asertiva y retroalimentación en los referentes con personal a cargo, fortalecer la toma de decisiones compartidas y acompañar la construcción de acuerdos y criterios comunes
de conducción. Bueno, en este capítulo 3 vamos a hablar de las actividades, los resultados esperados y la evaluación. Bien, a partir de los objetivos planteados, pensamos dos actividades que se complementan entre sí. La primera va a ser un grupo focal como un espacio de conversación con los integrantes de la familia que trabajan en la empresa y también con los encargados de turno. La idea es conocer cómo viven ellos el liderazgo, cómo viven la comunicación entre la empresa, qué creen que funciona, qué dificultades aparecen. Cómo lo llevamos a cabo con 2 encuentros aproximadamente hora y media, donde a partir de preguntas y situaciones cotidianas vamos a indagar, vamos a conversar sobre cómo circula la información, cómo se toman las decisiones, cómo se afrontan las situaciones de conflicto. La segunda actividad que planteamos junto con mis compañeras es un taller de 4 encuentros en total, los cuales van a durar 2 horas cada uno, donde vamos a tratar el liderazgo y la comunicación. El primer encuentro va a ser sobre la comunicación dentro de la empresa, aprender a escuchar mejor, cómo comunicarse de manera clara y qué obstáculos suelen ocurrir dentro de la empresa. En el segundo encuentro vamos a hablar sobre los distintos estilos de liderazgo que existen y qué particularidades tiene liderar una empresa familiar. En el tercer encuentro se va a trabajar sobre cómo dar las devoluciones, resolver los conflictos y dejar claras las expectativas de forma directa. Y en el último encuentro se va a construir acuerdos para mejorar las reuniones de coordinación y unificar la forma en que se comunica la información. Pero bueno, la idea no es que quede solamente en la capacitación, por eso proponemos además, una vez por semana, que los referentes hagan una reunión breve de 30 minutos para poner en práctica lo aprendido. En ese espacio van a poder conversar sobre los problemas que fueron surgiendo, implementar las nuevas medidas, compartir novedades, organizar el trabajo y tomar decisiones en conjunto. Con estas actividades esperamos que la comunicación entre los referentes sea más clara, sea más ordenada, que haya menos mensajes contradictorios entre los trabajadores y hacia los trabajadores y que todos tengan más claras las expectativas que tienen los criterios de trabajo. Es importante para fortalecer la confianza dentro de la organización y mejorar la coordinación entre quienes tienen responsabilidades de conducción. Por último, para evaluar si la propuesta funcionó, vamos a realizar una encuesta breve antes y después de las actividades, para conocer cómo perciben la comunicación y el liderazgo, un antes y un después. Al finalizar también vamos a hacer una encuesta de satisfacción y una reunión de devolución con los participantes, para conocer qué les resultó útil y qué aspectos podemos mejorar. Además, vamos a observar si hubo cambios en cuestiones como la claridad de tareas, la coherencia entre los referentes y la disponibilidad de los líderes para escuchar al equipo. Bueno, en este punto nos gustaría realizar algunas reflexiones finales para darle un cierre a lo que fue el proceso por la práctica laboral. Como equipo destacamos la importancia que tienen este tipo de oportunidades que nos acercan al campo práctico, ya que como estudiantes no hemos tenido tanto contacto con cuestiones prácticas, así como sí lo hemos tenido con cuestiones teóricas, ¿no? Y entendemos que esta forma es una forma de aprender también. Este contacto con la práctica nos permite y nos da confianza como futuros profesionales. Específicamente el trabajo que hemos realizado con la empresa familiar, que como han comentado las chicas, está dentro del rubro de las estaciones de servicio, nos permitió el desarrollo de distintas competencias laborales desde un primer momento. Y a su vez las supervisiones nos ayudaron y nos guiaron en todo el proceso hasta en la construcción de la intervención. En un primer momento planteamos preguntas que nos permitieron diagramar la entrevista teniendo un conocimiento previo no tan extenso de la empresa en sí, pero centrándonos en preguntas que tenían que ver con lo que es una empresa familiar. Luego en un segundo momento con la toma de la entrevista, en donde tuvimos una escucha activa, pudimos interpretar los distintos momentos de la entrevista y a su vez escuchar los silencios, las recurrencias, aquellas cuestiones contradictorias. Luego planteamos los objetivos que buscamos que sean específicos y pertinentes y en una última instancia la intervención en sí a partir de las necesidades reales detectadas en la entrevista, ¿no?
Tuvimos algunos obstáculos en todo este proceso que fueron elaborados con nuestra supervisora, nuestra profesora. Ella nos permitió ver que tal vez queríamos abarcar demasiado con la intervención y necesitábamos ir a lo urgente. Para finalizar, nos gustaría destacar la importancia que tiene el rol del psicólogo en una empresa familiar, específicamente porque es muy complejo el trabajo que debe realizar acompañando ambas lógicas, ¿no? La lógica de lo que es la lógica familiar y la del trabajo, y buscando que éstas dialoguen de alguna forma que sea creativo. Esto hay que hacerlo de una forma creativa y a su vez de una forma muy artesanal, planteando el caso a caso, ¿no? Escuchando el caso a caso. Así que bueno, agradezco a mis compañeras y sobre todo a la profesora y a la materia por habernos brindado este tipo de oportunidad, y ojalá nos volvamos a encontrar en alguna otra ocasión. Adiós.